Buenas tardes. Seguimos con las actividades del coloquio de Inquisición y en esta ocasión me complace muchísimo presentar al doctor John Churchiak. Él es doctor en Historia Latinoamericana por la Universidad de Tulane, decano de la Universidad del Estado de Missouri. Sus líneas de investigación, historia colonial latinoamericana, con énfasis en la historia de México y en la historia del área maya. Entre sus obras más recientes se encuentran, y solamente voy a citar algunas porque tiene una extensa bibliografía el doctor, La Inquisición en Nueva España, 1536-1819, una historia documental de la Johns Hopkins University Press del 2012, Edictos de Fe del Santo Oficio de la Inquisición de la Nueva España, estudio preliminar y un corpus en facsímil, México, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2017, Pecado, vergüenza y sexualidad, obsesiones franciscanas y humor maya en el diccionario calepino de Motul, 1573-1615, en David Tavares, Words and World, Turner Around, Indigenous Christianities in Latin America, de la Universidad Press o de la Universidad de Colorado del 2017. Y también es miembro de la Sociedad Guatemalteca de Geografía. En esta ocasión, el doctor nos presenta su conferencia magistral titulada Poder, Prestigio y Corrupción, el inquisidor Alonso de Peralta y el Palacio del Santo Oficio de la Inquisición en México, 1594-1611. Le cedemos la palabra al doctor. Muchísimas gracias. Primero, quiero agradecer a todos los organizadores de este evento, el quinto de estos coloquios. He tenido el honor de participar en varios en el pasado. Hoy día quiero poner un poco de contexto histórico para entender la carrera de un inquisidor. Bueno, ¿ya lo ven? Muchas gracias a ustedes. Perdón por los problemas técnicos. Como estaba diciendo, quiero empezar con un poco de contexto histórico. Vamos a hablar del mundo del inquisidor Alonso de Peralta Robles. Como bien sabemos todos aquí en este coloquio, había 3 tribunales del Santo Oficio de Inquisición eventualmente en las Indias. El Tribunal de México fue uno de los más grandes y complejos, abarcando más de 3 audiencias y zonas, desde lo que es hoy día Estados Unidos hasta Panamá. Fue un territorio inmenso. Había problemas para resolver con el establecimiento del Tribunal de Santo Oficio. Y ese es todo el contexto histórico para entender las actuaciones del inquisidor Alonso Peralta. Primero, España en sí y México en comparación, un territorio vasto. Si ponemos México sobre una mapa de Europa, vemos que es un territorio no comparable con España. Algunos de los problemas que enfrentaba la creación de un tribunal de Inquisición en el Nuevo Mundo como México era esta vasta extensión de territorio. Como el doctor Pedro Miranda nos ha hablado de los comisarios, será sumamente importante y necesario tener unas comisarías. Una sociedad multiétnica y multirracional. Grandes poblaciones de africanos, indígenas y españoles con gente de mezclas raciales, resultado del mestizaje de los 3 grupos. Poblaciones más pequeñas de gente de Asia, de Filipinas, de Asia, portugueses, griegos, italianos, ingleses, franceses, alemanes, holandeses, etcétera, etcétera. El establecimiento del Tribunal de Santo Oficio en la Nueva España fue un desarrollo complejo. La zona, recientemente conquistado en 1520, hace 500 años, no tuvo una experiencia de un tribunal formal hasta 1571. Se pasó por varias diferentes instituciones, como la institución de la Inquisición monástica y luego el episcopal y arzobispal. Los primeros problemas formales era el recibimiento y creación del tribunal. No toda la gente, ni los funcionarios en la Nueva España, estaban muy felices con la llegada del tribunal. La recepción fría del virrey y de otros funcionarios fue una problemática que recurrió año tras año. Necesidad de un hogar. Al empiezo tenían que rentar un palacio. Y había muy precarios fondos fiscales de tribunal.
La recepción de los primeros inquisidores, el inquisidor Pedro Moya de Contreras, que llegó en 1571 y 72, tuvo muchos problemas. El mismo virrey, don Martín Enríquez Almanza, también experimentó la ansiedad con la llegada del tribunal. No solo tenía en su administración que gobernar toda la colonia y sus operaciones, pero sin ningún aumento en personal, financiamiento o apoyo. Ahora además tenía que operar como el brazo de ejecución secular de la Inquisición. Esta primera recepción no solo era tan fría, empezó una serie de pugnas con los inquisidores que venían, que ocurrió en los primeros 100 años varias competencias de jurisdicción. Los primeros funcionarios del tribunal y su institucionalización tenían necesidad de la creación de una institución con una burocracia particular. De nada, no hubo. Necesidad de establecer reglas, como hemos escuchado en las otras ponencias, procedimientos y poderes. Las cartas de instrucción de Diego de Espinosa, inquisidor general, fue fundacional. Las cartas de instrucción de la Suprema, las cartas de consulta del tribunal, los manuales utilizados para guiar los procedimientos que existían desde Torquemada. En España había 100 años de desarrollo de los tribunales y había varios tribunales en la península ibérica. Pero el establecimiento del orden burocrático jurídico de Santo Oficio en la Nueva España fue plagada de muchas diferencias. En las cartas iniciales de instrucciones de Diego de Espinosa, había varias secciones que delineaban el desarrollo de este tribunal. Guardaréis en el proceder y conocer las causas, el orden y forma en que está dada por las instrucciones antiguas y modernas del Santo Oficio de la Inquisición, que lleváis teniendo mucho cuidado de la observancia de ellas. Mucho cuidado en esto. 2 veces a lo menos tienen que leerlo. Y al principio del año, en los primeros de enero, de manera que estén leídas por el primer día de audiencia. Que luego el siguiente, después de la fiesta de los Reyes. Y la otra vez se leerán en la semana antes del domingo de Quasimodo. Y estarán presentes todos los oficiales. Y a cada uno, conforme las dichas instrucciones, se leerá lo que toca a su oficio, para que sepa cómo lo ha de guardar. Viendo la necesidad de algún tipo de declaración de procedimientos, Torquemada, mucho antes, en 1484, casi 100 años antes, hizo unas instrucciones. Había ediciones en siguientes años. Estos eran extraordinariamente breves, no más de 6 folios para guiar todos los procedimientos del Santo Oficio. Tampoco estaban disponibles inmediatamente para su amplia distribución. El texto de Torquemada no aparece impreso ni en su vida, ni en las vidas de sus inmediatos sucesores. Aún así, proporcionaron instrucciones básicas para guiar las acciones de los inquisidores. De lo contrario, debían recurrir a sus conocimientos preexistentes de derecho y teología. Si había 2 inquisidores, uno debe haber sido abogado de derecho y otro de teología. Hay copias de las instrucciones del Inquisidor General Torquemada en el archivo del Santo Oficio de México. Más importante por situación mexicana era la compilación de las instrucciones de Fernando y Valdés, seguido por el orden que comúnmente se usa el Santo Oficio de Pablo García, impresa en 1568, y finalmente Gaspar de Aguellos, instrucciones de Santo Oficio, que incluían más y más detalles cómo proceder en las funciones. Muy importante por los nuevos inquisidores era la limpieza de sangre y la revisión de los funcionarios. En igual, Diego de Espinosa los avisó. ¿Y por qué las causas de herejía las habéis de determinar con asistencia de ordinario, si no fuera el mismo prelado a asistir en la determinación de las dichas causas? Y enviase a otro en su lugar, no la admitiréis sin que primero os informáis in scriptis de su limpieza y por el mejor orden que os pareciere. Y lo mismo haréis con las personas de los consultores que llamaréis para la determinación de las causas y cuáles serán los jueces de la audiencia real, para lo cual lleváis cédula de su majestad. El proceso de hacer las informaciones de genealogía y limpieza de sangre era sumamente importante en todos los tribunales y no era diferente en la de Nueva España. Había necesidad de nombrar a los consultores y calificadores, establecer una relación con la audiencia, el arzobispado y la universidad.
Los asistentes legales, los consultores, sí provenían mayormente de la Real Audiencia, que hubo a veces algunas competencias con el tribunal. Había necesidad de crear comisarías y dar títulos de comisarios. Eso también era especificado en las instrucciones. Ítem, por ser como es el distrito tan largo y que no podrían visitar todos los partidos de él por vosotros, los dichos inquisidores, parece que a las partes y lugares donde no pudierais cómodamente ir a visitar, enviaréis a los comisarios de dichos partidos los edictos de fe, para que hagan publicar en las iglesias del partido que fuera su cargo y reciben las testificaciones de los que a los dichos edictos respondieran ante notarios fieles y legales, cristianos viejos y recibidos. Sin proceder a captura de ninguna diligencia alguna, envíen ante vosotros las dichas testificaciones para que vistas por vosotros probáis cerca de ellas lo que fuera de justicia. La necesidad de nombrar multitud de comisarios, de depender de los obispos y cabildos eclesiásticos para sus recomendaciones, causó muchos problemas a través de los siglos. Los obispados que empezaban a crecer a través del siglo XVI y XVII tenían uno y más comisarios, como hemos escuchado antes. Esa división en comisarías era muy importante. Y había necesidad de hacer limpiezas de sangre de estos comisarios. Ítem, en las ciudades, cabezas de obispados y los lugares puertos de mar, tendréis en cada uno de ellos un comisario eclesiástico de buena vida y costumbres, letrado si le hubiere, el cual daréis vuestra comisión del tenor de la copia con que estas instrucciones lleváis, advirtiendo los dichos comisarios que no se entrometan a conocer de cosa alguna, ni tomar competencia con los jueces eclesiásticos ni segulares. La compleja situación de la Nueva España, con su expansión al norte y al sur, incluyendo 3 audiencias, hizo un complejo red de comisarios necesario. Se incrementaron también, como las poblaciones llenas de españoles, mestizos y otras castas expandieron, también tenía necesidad de expandir los comisarios. Además, por el trabajo de tribunal, había necesidad de la creación de una red de familiares. Necesidad de crear una familiatura como en España, hacer el proceso de comprobar las limpiezas de sangre, nombramientos de los primeros familiares, muy importantes. Había más de 208 en la región de la Nueva España por el año de 1636, con su número aumentando. Pero había limitaciones financieras toda la vez. Las finanzas del Tribunal Mexicano se le van a asignar 10,000 pesos de oro de minas, pudiendo dando al menos en los 2 primeros años los 2 inquisidores, el notario y el fiscal salarios decentes. Se trata de un tribunal claramente pobre, que va a depender de los bienes confiscados de los acusados. Pero tenían que buscar por sus mismos fondos. Ítem, dijo el inquisidor Espinosa, habiendo asentado el Santo Oficio y reconocido la calidad, disposición de la tierra, platicaréis entre vosotros lo que será menester para que los gastos del Santo Oficio, así para la paga de los salarios, como para otras cosas, que el Santo Oficio esté dotado de la renta que es menester, teniendo por este efecto atención a las aplicaciones, penas de confiscaciones que podrán acudir a los procesos pendientes en las audiencias y asimismo los repartimientos y diezmos. Pero los funcionarios primeros eran muy pobres. Varios casos hay en los que se van a regresar de nuevo a la península algunos funcionarios, puesto que consideraban que no podían mantener la situación de sus vidas en la Nueva España. Será el caso de Diego de Salvatierra, receptor del Tribunal Mexicano, que escribe a la Suprema diciendo que espera pasar menos hambre de lo que está sufriendo en las Indias, puesto que no ha cobrado el peso ni uno desde que se encuentra en el tribunal desde 1576. Un caso similar ocurrió con el receptor Pedro de Arriarán, quien comenzó a servir en el puesto 25 de octubre de 1572, marchando para España de nuevo 2 años más tarde, el 26 de marzo de 74, debido a que el sueldo de 400 ducados por su profesión no le daban para poder mantenerse, decidió volverse a la península. Había también relaciones difíciles con los prelados y obispos, y el orden era
estar de acuerdo con ellos. Procuraréis de conservaros en toda buena correspondencia, amistad con los prelados del distrito, dándoles aviso de vuestra llegada y ofreciéndoles de vuestra parte toda buena voluntad y pidiéndoles que nombren personas en la dicha ciudad que puedan asistir a los negocios que los tocaran como ordinarios. Los primeros inquisidores del Tribunal Mexicano en las primeras décadas. Había los inquisidores fundadores, incluyendo el doctor Pedro Moya de Contreras, Alonso Granero Dávalos. La segunda etapa, licenciado Alonso Bonilla, Santos García. Los inquisidores celosos que vamos a apartar de hablar hoy, Bartolomé Lobo Guerrero, Alonso de Peralta y Gutiérrez Bernardo de Quirós, los que actuaron con más celo y con más casos procedieron. La expansión de la persecución de los judaizantes con Francisco Bazán de Albornoz. Si vemos la carrera de estos inquisidores, los primeros, vemos que el doctor don Pedro Moya de Contreras era inquisidor de Murcia antes, justo antes de venir a la Nueva España. Tuvo experiencia en la península. Todos sus sucesores, Alfonso Fernández Bonilla, solo tuvo la experiencia de ser fiscal del mismo Tribunal de México. Igual, el licenciado Alfonso Granero Dávalos, visitador del Tribunal de Canarias, pero no un inquisidor. Su experiencia fue fiscal. Don Francisco Santos García, canónigo, provisor del arzobispado, fiscal de Santo Oficio. Bartolomé Lobo Guerrero igual fiscal. Pero vemos el caso del licenciado don Alonso de Peralta Robles, también fungió como inquisidor interino de Sevilla por 2 años, hasta 1592, cuando fue nombrado en 93 inquisidor de la Nueva España. Yo y un grupo de investigadores tenemos un proyecto de realidad virtual para recrear el mundo del inquisidor don Alonso Peralta Robles, el palacio y el gran auto de fe general de 1601. Como inquisidor de la Nueva España fungió como el primer criollo que ganó el puesto de inquisidor en el Nuevo Mundo. Cuando él llegó a entablarse y ponerse como inquisidor del tribunal, el tribunal ya era complejo. Había un ramo judicial, un ramo de condestables, de alcaldes, de alcaides, un ramo fiscal. El inquisidor don Alonso de Robles, Peralta Robles, fue muy destacado e importante por el desarrollo del Santo Oficio en México. De un número total de 355 procesos terminados en contra de judaizantes en la Nueva España, Peralta presidió en más de 172. Bajo su mandato dirigió 3 de los 10 autos de fe generales más grandes, celebrados en la Nueva España de 1574 a 1659. De un total de 47 personas condenados a la relajación para ser quemados en la hoguera, Peralta condenó a 27. Tuvo el honor en su mente de ser uno de los inquisidores más represores. En los autos de fe en que presidió bajo la dirección del inquisidor don Alonso Peralta, encontramos algunos grandes, como lo de 601, 603, más de 342 penitentes procesados, relajados en persona y relajados en efigie, en el Palacio de Santo Oficio de México. Pero, ¿de dónde provenía ese inquisidor criollo? Quien Pedro de Bañosca, su secretario de tribunal, dijo, nació para ser un inquisidor. Nació en Arequipa, reino de Perú. Era el hijo de don Diego de Peralta Cabeza de Vaca, padre, capitán conquistador Perú, uno de los miembros más leales al rey durante la guerra civil con Gonzalo Pizarro. Fue encargado de dividir los bienes confiscados a los pizaristas y encargó de rescatar los tesoros de los rebeldes para el rey. Alcalde del Cabildo de La Paz, alcalde del Cabildo de Arequipa, encomendero de Capachica en La Paz. Su mamá, María Alfonso de Robles Solier Dávalos de Valenzuela, era la mujer más rica en la reina de Perú. Provenía, nacida en Santo Domingo, las Indias, su papá era de una casa noble. El palacio del siglo XVI de Diego de Peralta, Cabeza de Vaca, donde nació el inquisidor Alonso de Peralta. Fue muy rico hombre de minas de plata, muy importante en los azogues y en el uso de las minas de Huancavelica.
En 1574, el padre de Alonso, don Diego de Peralta y Cabeza de Vaca, envió 6 de sus hijos a Toledo, España, para ser educados y cuidados por su hermana, doña María de Peralta. En España, le mandó encargado con un tutor. Curiosamente, considerando el papel de Alonso de Peralta como el perseguidor más feroz en contra de los conversos judaizantes, su padre eligió para su tutor y protector de confianza de sus 6 pequeños hijos en su viaje a España a un comerciante y converso bien conocido, Hernando Álvarez de Soria. Él también había sido un estrecho colaborador y socio en el negocio de la minería de plata con su padre en Perú desde la década de 1540. Pero, como vamos a ver en la vida de Alonso de Peralta, no escapaba la corrupción y maleficio. Al parecer, Álvarez de Soria también intentó introducir de contrabando en este mismo viaje con los 6 hijos de Peralta una cantidad significativa de plata no registrada en Sevilla en el viaje de regreso a España. Fue embargado sus bienes y los de los niños y tardó casi 1 mes y medio de resolverse. Desde su niñez, el inquisidor Peralta era testigo y partidario de corruptelas. Sus vínculos familiares y parientes. Su pentabuelo era Pedro Pérez de Peralta, hijo ilegítimo del conde de Mortán y de Ana Martínez de Peralta, hija de Pedro García Martínez de Peralta, un señor rico, uno de los ricos hombres de Navarra. Su trastartarabuelo, Diego Fernández de Peralta, era bachiller en leyes, juez de la Concordia de los oficios de Segovia. Su tartarabuelo, Pedro de Peralta Luján, regidor de Segovia. Su bisabuelo, Alonso de Peralta Sáinz de Miranda y Hidalgo de la Casa de los Condestables y Mariscales del Reino de Navarra. Íñigo Leizola y Peralta, su abuelo, era procurador de los Cortes de Toledo, procurador de la ciudad de los Reyes de Perú, uno de los primeros pobladores y conquistadores de Perú, y su papá, Diego Peralta Navarro y Cabeza de Vaca, un conquistador aliado al rey. En su educación y vida estudiantil, Alonso de Peralta fue un estudiante destacado. El Colegio del Arzobispo de la Universidad de Salamanca, donde Alonso Peralta completó su licenciatura en Derecho Canónico en los últimos años de la década de 1580. El libro de matrícula de canonistas de los años de 1578 a 79 del Archivo Universitario de Salamanca nos muestra que era él uno de solo dos criollos, uno de México y uno de Perú, que ganaron becas y podían pagar sus estudios en el colegio del arzobispo. Después de haber concursado derecho en cánones, fue en busca de un mentor. Un futuro inquisidor nació en Toledo en el año de 1583 a 1585 a través de parientes, amigos de su papá. Tuvo contacto con el cardenal arzobispo Gaspar de Quiroga, quien en ese momento era el inquisidor general de España. Un amigo cercano de su padre, un socio de negocios de minas, el conquistador del Perú, Gaspar de Villarreal, también se casó con doña Elena de Quiroga, sobrina del cardenal arzobispo Quiroga, trayendo consigo mucha riqueza de Perú a la familia Quiroga, que había venido de orígenes más humildes, aunque hijos de algo. Villarreal le recomendó Peralta al inquisidor cuando salió recién graduado. También Alonso de Peralta llegó muy recomendado por importantes parientes más lejanos, como Antonio de Peralta y Velasco, el cuarto marqués de Falces, el señor de la casa de Peralta en Navarra, con quien estaba relacionado por una línea legítima. Estos vínculos, si se trazaban más atrás, se conectaba a una familia judía converso. Moisés Pérez de Peralta, fundador de este linaje, era un converso a sí mismo. También fue recomendado por su primo materno de la casa de Solier, don Íñigo Fernández de Velasco, el condestable de Castilla en ese momento, quienes aparentemente recomendaron personalmente a Alonso al arzobispo Gaspar de Quiroga, después de su graduación, para su consideración de un puesto en su hogar. Estas familias, esos dos ramos, del parte de madre y padre, descendían de gente de abolengo. Gaspar de Quiroga, el inquisidor general, sirvió
como uno de los ilustrados, un humanista muy interesado en patrocinar a las artes y quiso reformar el Santo Oficio de la Inquisición y sus ministros. Peralta sirvió como asistente del Inquisidor General de Quiroga desde la década de 1580. Comenzó como un paje, el secretario, y finalmente se subió en la estimación del cardenal para que le llevara al Supremo Consejo del Santa Inquisición. Peralta y la Suprema, de 1586 a 1590, Peralta, como joven graduado de cánones, empezaba a ayudar al Inquisidor General en la Suprema. Reconociendo la perspicacia de Peralta para el derecho eclesiástico, Quiroga en 1586 llevó a Peralta con él a Madrid para trabajar como ayudante del Consejo Supremo de la Inquisición. Poniéndolo bajo tutela de Alonso Dóriga, secretario de Suprema, Peralta trabajó como asistente de Quiroga en asuntos jurídicos. Fue relator de causas y procesos por un rato. Uno de los pocos asistentes licenciados en Derecho y graduados de la prestigiosa Universidad de Salamanca. Es aquí donde Peralta entra en primer contacto con un amigo de por vida, Pedro Sáenz de Bañosca, que en ese momento también desempeñó como criado del secretario Dóriga. La importancia de tener conectes prominentes, amigos y conocidos en la Suprema para asegurar una trayectoria ascendente por una carrera inquisitorial quedó patente muchos años por el inquisidor mexicano Alonso Fernández de Bonilla. Bonilla escribió en 1588 a su amigo Mateo Vázquez, uno de los secretarios de Suprema, que su carrera estancó porque, cito, casi nadie me conozca más en el Suprema. Peralta no tuvo ese problema. Desde los archivos de la Suprema hasta las salas y las audiencias, tuvo conocimiento de muchos de los concejales. Mientras él servía y subía en la estimación del arzobispo Quiroga, hubo un problema en el Tribunal de Sevilla. Él llegó a ser inquisidor interino de Sevilla de 1590-92. Alonso de Peralta fue nombrado como inquisidor interino después de los resultados de una visita del tribunal. En Sevilla hubo muchos problemas. En 1590, en el verano, un inquisidor de los dos murió. Estaba vaca su puesto y hubo unos desconformes con la manera de contabilidad del Santo Oficio. El inquisidor general, impresionado con las habilidades de Peralta, le nombró por inquisidor interino a finales de 1590. La necesidad de nombrar un inquisidor interino se hizo necesario después de una visita formal al Tribunal de Sevilla en 1589, realizado por el visitador Fernando Martínez, que reveló graves problemas en el tribunal tras la muerte de uno de sus inquisidores. El palacio y las cárceles de la Inquisición de Sevilla, en la zona de Triana, cruzando el puente de Sevilla, era uno de los tribunales de más prestigio en España. Llevando consigo varios criados y parientes, Peralta llegó a Sevilla a finales de 1590. Peralta tuvo numerosas conexiones familiares, amigos y agentes en Sevilla, y ahí volvió a ponerse en contacto con su antiguo tutor, Hernando Álvarez de Soria, quien se desempeñó como jurado, uno de los funcionarios del pueblo y ciudad de Sevilla. Era un mercader de primera categoría. Con su ayuda buscó mejorar la vida de sus dos hermanas que quedaron en Sevilla, doña Petronila y doña Francisca, que habían sido colocados como jóvenes monjas en el convento de San Clemente de Sevilla en algún momento antes de 1580. Con la ayuda de Hernando Álvarez de Soria y con su amplia financiación y dinero para nuevos dotes, el inquisidor interino Peralta utilizó su influencia en Sevilla para que sus hermanas fueran elevadas y trasladadas al convento más pequeño de San Clemente al convento más prestigioso, San Leandro. Pero era en Sevilla donde el inquisidor interino Peralta enfrenta la organización de un gran auto de fe. Fue formativa y muy importante por él, porque le dio cómo se puede usar los actos y autos de fe y sus tablados para agrandar y dar más preeminencia a la Inquisición. Fue también durante su breve estancia en Sevilla que Peralta experimentó por primera vez la celebración de un auto de fe público en 1592, en que él tuvo parte de la organización.
Poco después de su instalación como inquisidor interino en Sevilla, Peralta se vería obligado a desempeñar un papel en la organización de este gran auto que hizo una profunda impresión en Peralta y va a llevar estas impresiones y esa sabiduría a México para hacer las más grandes autos de fe en la Nueva España. Más tarde escribía el mismo Peralta en una carta al Suprema que, cito, los autos de fe sirven como un buen ejemplo para la población local, especialmente para los indios que estaban aprendiendo a odiar a los judíos y a otros de los que presenciaron ser humillados públicamente y castigados en estos actos. El auto de fe de Sevilla de 8 de julio de 1592 fue uno de los más grandes Sevillas de esta época. Fue la construcción costosísimo del tablado. Aprendió de adornarlo. Contrataron unos artistas famosos de Sevilla para hacer el tablado. También en Sevilla, durante este tiempo, Peralta trabajó con uno de los otros inquisidores, Juan Hurtado de Mendoza, uno de los nuevos inquisidores del Tribunal de Sevilla, que más tarde se convirtió en concejal de la Suprema durante la época de Peralta. Un excelente conecte en la Suprema. La conexión de Peralta con Juan Hurtado de Mendoza en Sevilla le sirvió bien, y una vez que Alonso de Peralta fue nombrado inquisidor de la Nueva España, el concejal Juan Hurtado Mendoza le encomendó a su hermano menor, Íñigo Hurtado Mendoza, que acompañará a Peralta como miembro de su propio séquito a México. El nombramiento como inquisidor de la Nueva España, Alonso Peralta, vino enseguida, en 1593, nombrado para reponer el tribunal. Era idea del inquisidor Quiroga en el mundo de las inquisiciones y tribunales de reponer todos los funcionarios con paniagüeros y criados de él, para poder hacer unas reformas muy importantes. Cuando empezó a pensar en su viaje a la Nueva España, llevó consigo amigos, familiares, retenedores. El séquito de inquisidor podemos seguir muy bien en el viaje de Alonso de Peralta. Desde Sevilla, Peralta pidió la asistencia de su antiguo tutor converso, Hernando Álvarez de Soria, quien le ayudó a reclutar a varios jóvenes solteros de familias destacadas de Sevilla relacionados con el grupo de mercaderes sevillanos de Álvarez de Soria. El inquisidor Peralta venía con intenciones de ser comerciante a través de prestanombres para poder sostener su vida y sus planes para el tribunal. Sevilla era una de las ciudades más ricas del mundo, lleno de mercaderes y mercaderías. Era en Sevilla donde la crème de todos los mercaderes vivían en esta época. Entre este grupo de criados, Peralta reclutó a Pedro de Porrúa, descendiente de la Casa de Porrúa de México de los libreros, natural de Sevilla e hijo menor de un comerciante local que había servido anteriormente como un criado de un destacado campeón real de Sevilla. Y también Juan Ramírez, otro nativo de Sevilla, y de manera similar el hijo menor de otro de los socios comerciales de Hernando Álvarez de Soria. Puros conversos, dos de estos. Otros 4 jóvenes que tuvieron alguna experiencia universitaria estuvieron conectados con sus parientes prominentes. Fueron Jerónimo Pérez, nativo de Mirabete, Martín de Rivera, nativo de Gibraltar, y Bernardo Corona Valdivia, nativo de Porcuna, todos los cuales más tarde servirán a Peralta a la expansión de sus redes de patronazgo en la Nueva España. Finalmente, el miembro más destacado del primer grupo de retenedores y criados de Peralta fue Íñigo Hurtado de Mendoza, natural de Castro Urdiales, miembro de una prominente familia noble. Este joven era el hermano menor de Juan Hurtado Mendoza, inquisidor Sevilla, en este momento consejero de la Suprema, con quien Peralta había servido y hecho una amistad muy cercana. Con estos retenedores y servientes, y con 4 esclavos africanos, con permisos de llevar armas, armados por la protección de inquisidor, llegó a la Nueva España. Es la primera vez que se documenta todo un tribunal nuevo, nombrado al mismo tiempo, viajando al mismo tiempo a la Nueva España. Licenciado don Alonso Peralta Robles como inquisidor, el doctor Marcos de Bojorquez, fiscal de tribunal, que trajo hasta su sobrino, don Francisco de Bojorquez, y Pedro Sáenz de Mañosca, amigo de Peralta y que venía de secretario del nuevo tribunal.
Sáenz de Mañosca, y hemos escuchado de sus parientes en las ponencias anteriores, es muy importante por la vida y por encubrir muchos de los delitos que el Peralta iba a cometer. Llegada de Alonso de Peralta y su instalación como inquisidor en la Nueva España. Al llegar, tuvo varias instrucciones Peralta. Uno era tomar un censo inquisitorial. En 1595 hicieron un censo de población bajo la jurisdicción de Santo Oficio. Había un total de 170.840 españoles, mulatos y mestizos en toda la zona, según el censo. La necesidad de entender a la población de la región tenía mucho que ver con uno de los encargos iniciales del inquisidor general Quiroga. Es decir, buscar reformar y ampliar la red de familiares en función de las necesidades de los diversos pueblos y ciudades de la Nueva España. Peralta escribió a la Suprema: con respecto a lo que toca al crecimiento del número de familiares que su señoría nos ordenó preguntar, emitimos órdenes a todos los residentes de la ciudad y a los otros pueblos que deberían enviarnos un censo de población de las regiones, que enviamos junto con esta carta. También aconsejamos a su señoría que solo tenemos conocimiento aquí sobre los españoles, mulatos, africanos y mestizos, de acuerdo con las instrucciones que se dieron cuando se fundó este tribunal, y que solo se nos prohíbe proceder contra los indios. El 10 de diciembre de 1594, junto con el inquisidor Bartolomé Lobo Guerrero, Peralta reemplazó el actual alcaide de las cárceles de Santo Oficio. Gaspar de los Reyes Plata era su repuesto. Un amigo de Juan Hurtado Mendoza, muy recomendado. Era un plan de Peralta reponer completamente el tribunal con partidarios de él y sus amigos. Peralta también convenció al inquisidor de que le permitiera nombrar a varios de sus propios sirvientes y tenedores para los puestos de familiares, incluyendo el nombramiento de su propio primo, Bernardino Vázquez de Tapia, hijo de su tía María de Peralta, viviente ya residente en la Ciudad de México. Otros candidatos, argumentó Peralta, mostraron más que la cantidad necesaria de habilidad, por el cual se refiere no solo a su educación y formación, sino también a la calidad de estar muy dispuesto a ser y servir, como Peralta argumentó en 1599 con la nominación de Juan de la Paraya para otro puesto importante en cualquier cosa que se ofrece o sea necesario. En sus nombramientos siempre pensaba hacer un red político de criados y paniagüeros. Una vez que Alonso de Peralta se convirtió en el inquisidor principal, solo en el puesto, 1606, la práctica de nombrar sus amigos, parientes y retenedores a estas posiciones aumentó. El 9 de febrero de 1609, poco después de que Peralta asumiera control como inquisidor principal y solo en el cargo, la Suprema envió una orden directa quejando. Al consultar con el ilustre señor cardenal, el inquisidor general, un nuevo inquisidor después de la muerte de Quiroga, nos parece muy conveniente que nos informe a los miembros de ese tribunal que son parientes a los que ha puesto en las posiciones en este tribunal y qué grado de relación tiene entre sí y con los demás funcionarios del tribunal. Peralta llegó con influencias de los ideales reformistas del inquisidor Gaspar de Quiroga. También un interés en patrocinar las artes y usar el arte y los símbolos para agrandar a la Inquisición de la Nueva España, que sufría de baja percepción en el público. Peralta usó varios pretextos para patrocinar las artes y usar las artes como una manera de agregar prestigio y preeminencia al tribunal. Eso pasó con Quiroga. En la casa de Quiroga, cuando Peralta era paje, Quiroga frecuentemente tenía el Greco, el mismo artista del Greco, que le dio comisiones para pintar pinturas para el arzobispado y por el Santo Oficio. Peralta hizo lo mismo. El 1 de abril de 1599, Peralta mandó hacer un gran túmulo funerario en honor del recién fallecido rey Felipe II. Era más grande y más suntuoso hasta que lo que hizo el virrey de la Nueva España. El túmulo se erigió en la iglesia de Santo Domingo. Fue ideado por Alonso de Arias, arquitecto y relojero, y el pintor de los lienzos fue Andrés de Concha. Era enorme. La decoración era suntuoso, ostentoso. La obra arquitectónica, cito, se enriqueció con varias piezas de arte escultórico,
Había 8 estatuas alegóricas en el primer cuerpo. Sobre el segundo se veía otro de 4 varas de alto, puesta al desnudo, y representaba el tiempo con las alas tendidas. Se pusieron también 4 figuras de la muerte, de 3 varas de alto y 3 reyes de armas con masas a los hombros y escudo y armas reales en los pechos. Todo adornado con las correspondientes insignias, cartuchos y leyendas alusivas a lo que quería representar. Asimismo, las pinturas óleo del maestro Andrés de la Concha fueron colocados con gran sentido museográfico, según los testigos del momento, por mejor lucimiento, y con abundancia de banderas negras, con escudos de plata y oro, y una multitud de cirios y hachones que alumbraban con toda claridad 2 cuadros alegóricos de la fama y la victoria que se habían puesto en los 2 costados del túmulo. El 8 de abril de 1600 también Peralta patrocinó la impresión de un libro que daba gloria a él y a la Inquisición. El consultor del Santo Oficio, Dionisio Rivera Flores, con el patrocinio de Peralta, publicó su obra, Relación historiada de las exequias funerales del Majestad del Rey Don Felipe II Nuestro Señor, hechos por el Tribunal del Santo Oficio de esta Nueva España. Editó en México en la casa de Pedro Balí, de quien sabemos que sirvió a la Inquisición como oficio de impresor e encuadernador. Era el arte y el esplendor que buscaba Peralta, también por los tablados de los autos de fe. Como aprendió en Sevilla, la grandeza de la Inquisición está vista al público en los tablados del auto de fe. No carecía de visión artística el Peralta, y basta la revisión histórica de los aspectos artísticos autorizados para los tablados de los autos de fe y las ceremonias en sí mismas. A manera de ejemplo, citamos el auto de fe y tablado de que celebró el 8 de diciembre de 1596, uno de los más grandes y suntuosos autos de fe. En él participaron muchos artistas, entre, cito, pintores, cerreros, orfebres, pregoneros, músicos y otros individuos que se han servido en diversas ocasiones al Santo Oficio. El pintor mexicano que Peralta contrató para ejecutar muchas de estas pinturas fue el famoso Baltasar de Echave Orio, quien también sirvió al tribunal de maneras menos nobles a sostener el contrato para producir las temidas vestiduras de vergüenza, los sanbenitos, para las víctimas de los autos de fe de 1596 y 1601. Don Baltasar recibió el contrato particular para ejecutar la pintura y fabricación de los sanbenitos en los de la madre y el hermano de doña Mariana Núñez de Carvajal, quienes fueron quemados vivos en el auto de fe de 1596. El cronista Dionisio de Rivera Flores, en su libro Relación historiada, en 1600, escribió en referencia del Palacio de la Inquisición, que le embelleció a Alonso de Peralta. Reedificó el palacio, que estaba amenazado con gran ruina, y lo hizo sobre todo a su propio costo, y la renovó mediante la edición de una capilla, con un retablo dedicado todo a la gloria del obispo de Sevilla, San Ildefonso, cuya historia había pintado con la figura de la Santa Virgen y con el santo recibiendo su casulla de su mano sagrada, al tamaño natural. Es en el Palacio de la Inquisición que Peralta dejó su huella más evidente hasta hoy día. Las campañas de construcción. Mandó reparar, primero comprar el terreno y construir las cárceles secretas. Y de 1602 a 1609 los amplió. Fue solo con las maniobras de los criados, conexiones de Peralta, en 1604 que el tribunal pudo por fin concretar la compra del edificio y terreno del Santo Oficio. El dueño Velázquez había peleado mucho para no vender, para aumentar la cantidad de pesos, pero con los oficiales conectes y familiares de Peralta se concretó el compra. Usó también corruptamente los nombramientos de familiares, a lo que la Suprema después diría gente vil. Peralta usó nombramientos como familiares a varios maestros de albañilería y arquitectos para ayudarles a escapar a sus acreedores. Con su lealtad y apoyo, Alonso Peralta pudo juntar mucho mano de obra calificado por un precio reducido, hasta cuando hubo obras en la catedral y el palacio de Virreinal. Él ganó uno de los mejores maestros y los quitó de los otros trabajos en manera medio corrupta. Hasta con esta táctica pudo Peralta usurpar las labores del mismo maestro mayor de la catedral, Diego de Aguela.
Diego de Aguilera, maestro mayor de las obras de la Catedral de México, fue en 1595 confirmado en el título familiar de Santo Oficio, aparentemente sin una limpieza de sangre, por lo que será amonestado Peralta por la Suprema. A mediados de 1597, Peralta le encargó el título Maestro Mayor y Arquitecto de Santo Oficio, con salario. El doctor Rinocio Rivera Flores, abogado y uno de los consultores de Santo Oficio, escribió que la reparación y ampliación de Palacio se debía principalmente al licenciado Peralta, que, cita, sin su prudencia no habría existido ningún remedio para evitar una ruina tan grande después de inundaciones y decrepitud del palacio y los edificios antiguos. Peralta construyó las nuevas prisiones secretas del tribunal y también, cito, añadió acceso al agua corriente en el palacio y sus prisiones, con las que los presos encontraron una gran ventaja y que ayudaron a garantizar la limpieza continua de los terrenos, poniendo todo a su orden. Todo esto el autor señaló Peralta había hecho, cita, a su propio costo, poniendo su propia fortuna en riesgo de ver la pobreza de la Inquisición, que todavía no tiene fondos suficientes para pagar los salarios de sus ministros. Nada de esto, informó el observador, habría ocurrido sin su generosidad e industria. Pero la pregunta es, amigos, ¿cómo pudo un inquisidor que recibía solo 3,000 pesos anuales, que nunca fueron pagados en los primeros 4 años, haber costeado tanta obra? Alonso de Peralta tomó el control y entregó la administración diaria de las obras y reparaciones a uno de sus propios retenedores, a quien había nombrado el caide de cárcel, de nuevo, don Juan de León Plaza. Él dirigió el trabajo a lo largo de 1605 y 6, gastando en el proceso más de 2,710 pesos, contabilizando todo en un libro de cuentas de más de 189 folios. La crueldad obstinada de Peralta apareció durante esas campañas de construcción, ya que Peralta trató con cualquier oposición o resistencia a sus planes con dureza. Y cualquiera que se resistiera a su gran campaña de construcción sintió toda la fuerza de su ira y el tribunal. Por ejemplo, el caso de un estudiante de Derecho, Diego de Porras Villegas, que rechazó 3 órdenes de Santo Oficio de traer 2 caretas de cal para las obras de las prisiones secretas que estaban construyendo. Peralta trató con mucha dureza cuando se burló y ridiculizó al alcalde Juan de León Plaza, que fue a preguntar sobre el cal para los obreros. Peralta ordenó la detención de Porras por el delito de desacato y lo condenó a una multa de 100 pesos y se destinó a las obras y con un destierra de la Ciudad de México, parando sus estudios, exiliándolo. 8 casos típicos de este tipo hubo en que atacó a la gente que obstaculizaron a sus obras. El mismo virrey era un obstáculo. El 22 de enero de 1601, los inquisidores comunicaron por carta al virrey don Gaspar de Zúñiga Acevedo, quinto conde de Monterrey, la situación por la que atravesaba el tribunal. Explicaron que se hizo junta de alharifes, quienes coinciden en que las casas de la Inquisición tienen un peligro cierto si no se acude a la brevedad. Y por ser cosa tan urgente, se disculpan en el tiempo de convalencia del virrey, se le importuna con dicha petición. Pero la solicitud de los dineros al virrey don Gaspar de Zúñiga y Acevedo no fue fructuoso. El mismo virrey y el inquisidor Peralta eran grandes enemigos. Hubo una competencia, un pleito entre Peralta quejando del mal precio que le trataba el virrey. Fue 3 o 4 años de pugnas. En 1604, otra memorable inundación agravaba las cosas, y el 25 de febrero de 1605, los inquisidores vuelven a citar otra junta de alharifes sobre que se vean los reparos forzosos que amenaza esta casa de Inquisición. Por ser grande la inundación de esta ciudad causado por la laguna y correr mucho riesgo a estas casas que tanto dinero costaron a su majestad y se ha gastado en sus reparos para tenerlos en pie, por ser la más baja de la ciudad y tener las cárceles con media vara de agua y otros con 3/4. Asimismo, los cimientos ser de los más antiguos y las malas mezclas. Se menciona también que corría notable riesgo que se derrumbe hasta la sala de secreto, la sala de audiencia y la capilla.
El dinero necesario para estos reparos no iba a venir ni del rey ni de otro lado más que de los inquisidores. El palacio, así en peligro, demandaba acción y Peralta se puso a hacer finanzas creativas. En una junta de 1605, Peralta consultó otra vez a los alarifes que les dieran su parecer. Con particular cuidado vean el riesgo en que están dichas casas y, hecho esto, declaran bajo juramento qué reparos serán necesarios y se podrían delatar a hacerlos hasta dar cuenta a los señores de consejo de su majestad de la Santa y General Inquisición. Peralta sabía que era grave la situación y él necesitaba el permiso o la justificación de ignorar el consejo, no avisarlos y hacer lo que él tenía que hacer. Los alarifes tienen un presupuesto bastante barato y costeable, pero por otros documentos contables sabemos que ninguno de los dos alarifes realizó las obras. Sus citas, sus propuestas eran utilizados en vez de un arquitecto oficial. Otra vez, Peralta encargó la obra del alcaide de las cárceles, su mismo criado, Juan de León Plaza, que dirigiera los trabajos y se hiciera cuentas, y así fue. Hay documentos que consiguen desde 1605 hasta 6 de mayo 1606, el monto de dichos trabajos mismo que extendió a 2,714 pesos. Y si examinamos la Junta de Alarifes con esos documentos, aumentó el costo. Peralta escogió una manera de corruptamente cobrar dineros más que lo que era necesario para dar no solo a Juan de León Plaza, para él mismo, para otras obras. Las obras de reparos de las casas del Tribunal de Inquisición de México, hecho por orden de inquisidor, fue mandado hasta la Suprema las cuentas. Los inquisidores Peralta y Bernardo de Queiroz dejaron asentado que por orden nuestra se ha gastado en piedra, cal, madera, peones, muchos de ellos indios, oficiales y otros materiales necesarios para la obra de las cárceles y reparos que se han hecho en las casas de Inquisición. Un mural con el sello de la Inquisición y artesonado del estilo mudéjar en el Palacio de la Inquisición. Este mural fue uno de los que encargó el inquisidor Alonso Peralta y Robles. No solo reparos necesarios para la estructura, pero para embellecimiento y el poder del Santo Tribunal. Como defensor de las jurisdicciones, prestigio y poder, era feroz, un lobo. Competencias como manera de reforzar los poderes de preeminencias del tribunal. Había competencias entre el tribunal y Peralta y el mismo Real Audiencia y el Arzobispo de México. Había autos y competencias entre el inquisidor Alonso Peralta y los alcaldes de crimen, el virrey y hasta la Real Audiencia y los obispos de Tlaxcala en causas por pendencias y falsos testigos. Quejaba y levantado contra todo mundo competencias. Una carta de la Suprema en 1602 se quejó amargamente por las acciones de Alonso Peralta en la presentación de competencias contra el virrey y el obispo de Tlaxcala, por quejas frívolas, lo que vieron los concejales, de la negación de ciertas prerrogativas o preeminencias a los inquisidores. Y cito, solo con gran dificultad podáis atender a la obligación que tenéis, os si estáis siempre normalmente, como parece ser, perturbado con otros funcionarios y sus acciones, o al tratar de pretender asumir más preeminencia y autoridad en otras cosas. Todo lo dicho que causa un gran y mal ejemplo y da ocasión para murmurar y a consultar con el señor cardenal de Sevilla, el inquisidor general, que parece que debemos aconsejaros que no continuéis así. El lado oscuro del inquisidor, siguiendo el dinero y la evidencia de la corrupción y sobornos en el puesto. El lado oscuro, en la documentación tenemos amplia evidencia de nepotismo, corrupción, abuso de poder y privilegios, extorsión y soborno, manipulación de penas y castigos por fines de lucro, hasta trabajo de los penitentes por él mismo, trabajos forzados en su casa, en la casa de sus criados. Transacciones financieras prohibidos, comercio prohibido y mercadería para la ganancia financiera prohibidísimo. Una carta de 1609 de reprensión de la Suprema sobre los nombramientos de parientes a los puestos de familiares.
Según uno de los jueces visitantes que investigaron la corrupción en el tribunal mexicano, Alonso de Peralta, según la documentación, cito, compró y negoció como si fuera un comerciante, utilizando su oficio y poderes para dedicarse a los negocios y el comercio. La Suprema emitió en 1604 al tribunal que tanto Peralta como el fiscal Bojorquez deberían renunciar a sus negocios. Tenían plantaciones de azúcar. Muchas quejas se han hecho en diferentes momentos al rey, nuestro señor, y al consejo de sus ministros sobre esta inquisición, afirmando que ministros de Santo Oficio se dedican al comercio y los contratos y tienen plantaciones y otros negocios. De todas estas quejas han surgido porque su majestad ha solicitado que se castigue con gran rigor. Pero a través de varios años de trabajos de investigación, con los protocolos de Archivo General de Notarías, podemos notar en la documentación de la época una corruptela poco encubierta. Había una red de engaño y corrupción financiera. Las redes de extorsión se desenredan cuando investigamos. Había prestanombres que aparecen centenares de veces por Alonso de Peralta, traspasos de tierra de uno a otro, eventualmente a Peralta. Juan de León Plaza era un mercader, el caíde de cárcel de Santo Oficio. Diego de León Plaza, hijo de Juan León, ganó el puesto de patrocinador de Santo Oficio, calificador de Santo Oficio. Fue prestanombres del inquisidor. Pedro de Purúa, criado de Alonso Peralta. Bernardino Vázquez de Tapia, su sobrino, era también familiar. Y don Juan de Cervantes, su primo, era el ordinario del arzobispo en el tribunal. La Suprema, a principios de 1598, también comenzó a recibir quejas de la falta de procedimientos adecuados en las limpiezas de sangre. La Suprema escribió una carta de reprensión a Peralta y Bojorquez que mencionó su preocupación por los nombramientos de los inquisidores a los cargos de familiares. Cita, a personas humildes y de bajas profesiones. Un caso ejemplo, Juan de León Plaza, a quien Peralta nombró alcaide de las cárceles de Santo Oficio en sustitución de Gaspar de los Reyes, había sido poco más de un comerciante de telas, solo meses antes de la llegada de Peralta. Justo un año antes de ser nombrado carcelero de las nuevas prisiones, Juan de León Plata aparece en los registros notariales como fabricante de sombreros. El escudo de armas del licenciado Alonso Peralta en la acta académica de Diego de León Plaza patrocinó la educación de los hijos de sus funcionarios. Eso celebrado en julio de 1597. La clave para descubrir la red de corrupción, soborno y engaño de inquisidor Alonso Peralta se encontró en alguna documentación en el Centro Heinrich de Investigación Americana, en el Museo del Gilchrist en Tulsa, Oklahoma, donde hay más de 400 volúmenes y otros documentos de la Inquisición de México, incluyendo libros de cuentas, el primer libro de votos de Santo Oficio de Inquisición, es su paradero final es en este archivo, y ahí podemos apreciar cómo vínculos de comercio ayudaba a hacer sobornos y corruptelas. En el caso de Jorge Báez, por ejemplo, el mismo votación muestra que Peralta era ya comprado. El 9 de febrero de 1596, influencia y clemencia para socios comerciales. Tuvo conexiones, Jorge Báez, comerciales con el antiguo tutor de Peralta, Hernando Álvarez de Soria. Era también un converso. Peralta votó una indulgencia, sentencia indulgente, no va a haber algecazos, su sentencia se va a convertir y cumplir en Sevilla, muy levemente por ser un criptojudío. Hay varios ejemplos de sobornos, malversiones fiscales y extorsiones documentales en la red de corrupción creado por Alonso Peralta, sus prestanombres. Por ejemplo, no solo Jorge Baeza, pero hay una parcela de una casa urbana traslado del pueblo de Los Ángeles a Diego de León Plaza por Juan Ramírez, fabricante de carros. ¿Por qué? Porque su esposa estaba presa en octubre de 1596. Peralta votó por indulgencia. Solo hizo que doña Juana de Aguirre, esposa de Juan Marías del Cartero de Puebla, pague una multa. Tenía una relación privada debido a su calidad, dijo. Pero era la traslada de una propiedad a nombre de Diego de León y en los archivos notariales vemos que fue trasladado a su sobrino de Peralta. En 27 de septiembre de 1598 empezó una estafa grande contra Andrés Machado,
y Juan Machado. 3 caballerías de tierra vendidas por fuerza por Andrés Machado a Juan de León Plaza. Peralta vota por la clemencia, sentencia de clemencia al prisionero Juan Machado. Había soborno y venta forzada de bienes para no proceder en contra del mismo abogado de la Real Audiencia. Las casas y parcelas de terrenos en el pueblo de Ocuituco, vendidos a la fuerza por doctor Juan Machado, vendido a prestanombres de inquisidor. Peralta suspende el caso a cambio de la venta forzosa de una vivienda y parcelas urbanas, pero quería más de la avaricia. Hizo un caso tentativo contra Antonia de Machado, la hija del doctor Juan Machado. Fue necesario la venta forzada de un ingenio de azúcar en Ocuituco para liberar a su hija. Peralta dictaba sentencias más duras de tortura y ejecución sobre su propio primo tercero, sin que su compañero inquisidor y otros funcionarios supieran la relación. Doña Mariana Núñez de Carvajal era prima cuarta del inquisidor Peralta. Por eso el afán de arrasar con esta familia Carvajal, porque eran distantes parientes. Hubieran encubierto que su limpieza de sangre era falsificada. Ella fue quemada en la hoguera del auto de fe, 1601, sentenciado. El único oficial que pudiera haber detenido cualquiera de estos abusos fue el ordinario del arzobispo, un representante legal y judicial, con una votación sobre la actuación de los inquisidores en las consultas de fe. Pero Peralta nombró a su propio primo, don Juan de Cervantes Carvajal, que también tenía una conexión de sangre con la familia Carvajal y raíces criptojudías y judías. Hay un posible encubrimiento de su vínculo con su familia y parientes con la sangre judía conversa. Actuaciones legales y ilegales como inquisidor, Peralta practicó favoritismo y clemencia para amigos, familiares, retenedores y socios de negocios. Favoritismo y patrocinio de las artes, teatro y la música por su propio beneficio. La cuestión de la familia Carvajal, intentos de encubrir las raíces conversas de su propia familia. Formalización y reformas de las ceremonias del auto de fe y la publicación de nuevas instrucciones. Agregó nuevos crímenes, como el alumbradismo, a la Inquisición. Lo que vemos es que a través de su pariente, el tío, tartarabuelo, Pedro de Peralta Espoleta, provenía en sus sucesores ramos conversos y judíos. Francisco Rodríguez de Maza, quien fue castigado y quemado, fue primo cuarto del inquisidor Peralta. Todos los Carvajales eran primos cuartos o terceros. Doña Mariana Núñez de Carvajal y Peralta, parientes. Ella no supo la relación, él sí. Acabó con casi toda su familia en el auto de fe de 1596. En el 601, ella también. ¿Qué es mejor? Dijo ella antes de ser quemado. ¿Creer y decir que no crees o no creer y decir que crees? La pobrecita y su hermano no sabían la conexión. El legado de Peralta en la Inquisición mexicana y sus poderes y jurisdicciones. Él realmente se acredita con la profesionalización del aparato inquisitorial. Patrocinaba la educación para los ministros y sus hijos. Designaba y nombraba funcionarios más calificados, aunque corruptos, y competentes para el tribunal. Reforma y simplificación de los procedimientos y tramitación de nombramientos y consultas sobre casos inquisitoriales. Adhesión de nuevas cárceles secretas. Expansión y renovación y embellecimiento del Palacio del Tribunal y sus instalaciones. Y la expansión de la jurisdicción y los tipos de casos procesados. Al final, para terminar, los quiero compartir una examinación del mundo del inquisidor Peralta en el proyecto de realidad virtual, la reconstrucción virtual del Palacio de Inquisición Mexicana basado en documentación de la época de Peralta. El Palacio de Inquisición que conocemos hoy es uno de los edificios más destacados del centro histórico de México. Armamos un grupo entre México y Estados Unidos con el doctor Antonio Rodríguez Alcalá de la Universidad de Anáhuac Mayab de México, Mérida, yo y otras universidades de UNAM,
y hasta de China. Un grupo arquitectónico, histórico y virtual. Explicando a uno de mis estudiantes graduados en el proyecto de intercambio de investigación entre México y Estados Unidos. Estamos reconstruyendo la Plaza de Santo Domingo y el Palacio Inquisitorial en la época para recrear el auto de fe y sus procesiones y el tablado en 1601. Mapa del interior del palacio como quedó antes de las obras de 1655. Podemos ver que hay mucha documentación por la reconstrucción histórica. Hay hasta inventarios de las salas y aulas de tribunal que están en el Museo Gilchrist en Tulsa, Oklahoma, donde fuimos varias veces el grupo de investigación. Utilizando documentación e inventarios, reconstruimos el tipo de muebles, retratos y todo que hubo en esta época. La reconstrucción hipotético de lo que era la sala de audiencia, la sala de secreto y el archivo de la Inquisición. Los caracteres de la época, incluyendo el virrey, tenía que ser diseñado. Hasta ahorita tenemos más de 347 caracteres históricos basados en documentos, retratos, descripciones de la Inquisición. 124 prisioneros procesados en la Inquisición por el auto de fe de 1601, incluyendo desde esclavos hasta mercaderes, gente pobre, rico y grande. La muestra de maquetas muestra el desarrollo y el papel que jugó Peralta en la bellificación y ampliación del complejo inquisitorial. La primera etapa del Palacio de Santo Oficio de 1571-86, una casa de vivienda de un conquistador y unos pobladores, se amplió en la segunda etapa la construcción durante Fernández de Bonilla y otros de 1587 a 98, pero con las corruptelas, los dineros que juntó en casi $1 millón de pesos, que Peralta incrementó, compró terrenos al lado y atrás, amplió y fundó las cárceles secretas. Agregó un tercer piso que después se derrumbó por unos terremotos y embelleció toda la fachada de lo que era el palacio en esta época. Desde 1555 tenemos algunos muestros en la documentación visual de cómo desarrollaba este palacio de Inquisición. La reconstrucción que tenemos de los interiores también está basado en inventarios y documentación de las salas del tribunal. Si vemos la sala chiquita, que se llamaba la sala de los retratos, la segunda sala de audiencia es el primer lugar donde mayormente los presos entraban. Una celda y sala y aula muy oscuro, con tapices de terciopelo y diferentes diseños, retratos de inquisidores y santos. Podemos apreciar en la reconstrucción virtual que se puede visitar con un visor Oculus y caminar. Y la idea es presenciar algunos procesos en su complejo enteridad en estos mundos virtuales. Eso es solo una pista para que puedan apreciar ese proyecto, que realmente es el mundo de Alonso de Peralta y Robles y el Santo Oficio de la Inquisición en la Ciudad de México. Mapa del interior del palacio. La sala de secreto, uno de los lugares más importantes. Se puede visitar. Hasta en la realidad virtual se puede agarrar un legajo de los estantes y abrirlo y ponerlo en las mesas. Las cárceles secretas era la cosa más importante que hizo para el Palacio Alonso de Peralta. Lo que existe en las cárceles de la Perpetua hoy día fue la primera etapa diseñado por Alonso de Peralta. El patio de las cárceles secretas tenían agua corriente que trajo en 1604 y 5 el mismo inquisidor Peralta. El patio de las cárceles secretas de la Perpetua era una manera de secluir y tener secluido todos los encarcelados afuera del acceso de la calle. Muy interior del complejo inquisitorial, era uno del ejemplo de las cárceles más temidas en los tribunales en las Américas, en las Indias. La recreación virtual de un típico proceso hecho por el inquisidor Peralta se puede
entender por estudio y análisis de la conectividad espacial del Palacio de Inquisición, basado en software de sintaxis espacial, viendo cómo había acceso y restricción de acceso. ¿Qué era la percepción de un preso? Estamos modelando un proceso de inquisición en contra de Guillermo Enríquez, un pirata natural de Flandes por herejía calvinista, y tenemos un proyecto en español, en inglés, de su proceso y ver el proceso en tiempo real, audiencia por audiencia. Exposición virtual para el Museo Gilchrist, destacando varios de los juicios alojados ahí, y se puede percibir desde el arresto y encarcelamiento de Guillermo Enríquez en el Palacio de la Inquisición, desde las votos de prisión el viernes 10 de noviembre de 1600 hasta su primera o cuarta audiencia que tomó lugar el 19 de enero de 1601. Movimientos conectados a la primera y quinta audiencias de Guillermo Enríquez. Se puede seguir el mismo preso y el alcaide y los diferentes sirvientes, cómo actuaban, porque hay muy buena documentación de las audiencias de la mañana, de la tarde, las audiencias para las publicaciones de testigos. Se va a poder presenciar un proceso en realidad virtual, como fuera una mosca en la pared. Y Enríquez, cuando fue llevado a la cámara de tormento para ser entregado bajo tortura, las botas de sentencia final, justo antes del auto de fe, y vas a ver su ensanbenitado y su procesión hasta esto, hasta que se está liberado el día después, marzo 26, 1601. En conclusión, podemos analizar la carrera, las actuaciones y los vínculos del inquisidor Alonso de Peralta Robles, la utilidad del nepotismo y la corrupción. Él es el caso complejo. Los fines justifican los medios. En vez de ser castigado, Alonso de Peralta fue elevado al primer arzobispo de La Plata, la ciudad donde su papá sus hermanos eran muy importantes. Tuvo un papel muy importante en la minería. Cuando él llegó a La Paz en Bolivia, llegó con 40 esclavos, más de 100 paniagüeros, una fortuna, cajas de joyas. Sus esclavos estaban vestidos con perlas, con terciopelo, con escudos de la familia bordados en oro en sus ropas y prendas, las vestiduras regias. Fue fascinante. Y todo ese dinero y toda esta arte que él trajo, la plata, las perlas, las esmeraldas, venían de su tiempo como inquisidor en México, con un salario de 3,000 pesos infrecuentemente pagados. ¿Cómo se acumuló tanto dinero? Redes de corrupción, poder y conectes. Muchas gracias. Pues agradecemos al doctor John Chucha por su increíble, o sea, es verdaderamente espectacular toda la exposición. Eh, Evidentemente, de los usuarios, pues hay muchas felicitaciones, particularmente pide el doctor Gabriel Torres Puga que le externemos las felicitaciones por esa gran investigación tan completa acerca de no solamente Alonso de Peralta, sino de todo el universo que es el Tribunal del Santo Oficio. Yo también me uno a esas felicitaciones. Muchísimas gracias por todo ese bagaje que ahora, algunas cosas de que tal vez ya por algún tiempo que ya no estoy en la academia y demás, se me había olvidado que precisamente Alonso de Peralta pues era el que había agregado el delito de alumbradismo, ¿no? Asimismo, la compañera Alfa Liscano le pide que si puede profundizar en las implicaciones económicas de los autos de fe. Perfecto, claro. En 3 de los 10 autos de fe en que presenció Alonso Peralta, se gastó un dineral. En lo de 96 fue uno de los más grandes. Hubo
columnas construidas con escudos reales. Tenían tapices de terciopelo bordados con oro y plata. Había una tolda completa que cubrió la mitad del Zócalo de México. El tablado ocupó la mitad, desde los portales de las mercaderas hasta la mitad de la plaza principal de México. Había 3 niveles, había hasta cuartos de baño y descanso para el virrey abajo, con una basenica y un baño. Había 3 otros baños públicos, había varios cuartos, había una cárcel improvisado. Se gastó más de 12,000 pesos en este tablado. En lo de 1601, aún más grande, 124 penitentes, los sanbenitos pintados por Echeve de Orio, uno de los mejores pintores, con caras casi iguales a los penitentes, y cada uno de estos se costaba entre 10 a 15 pesos. Se gastaron casi 20,000 pesos y las confiscaciones ayudaban con eso. Imagínense un tablado con pinturas de óleo colgados con escudos reales de papales y del Santo Oficio. Todos los miembros del tribunal se vestían en terciopelo negro con escudos bordados de oro y plata. Era un gastelón de dinero, un gastelón, pero era una manera de enfatizar la preeminencia y la importancia del tribunal. Justo en estos años, 1601 a 1605, están pugnando por sus poderes y preeminencias con el virrey, con la audiencia, con los obispos y arzobispos. Es un momento en que la Inquisición intenta hacer debajo de Peralta la tercera rama de gobierno. Hay la rama secular, hay el rama de la iglesia arzobispal. La Inquisición está tratando de forzarse a ser la tercera columna de la sociedad, con sus procesiones, con los autos de fe. Solo hay 2 momentos públicos que la gente puede apreciar el poder de la Inquisición: el anuncio de los edictos de fe y en los autos de fe. Y es aquí donde Peralta, aprendiendo de su tiempo en Sevilla y de su mentor, Gaspar de Quiroga, que gastó también en España un dineral en todo que era la visión pública de arte de lo que es el Santo Oficio y la Suprema. Eso es un costosísimo. Para la inversión era enfocar en imponer el poder del tribunal. Y Peralta tuvo éxito. Nunca más que uno de los autos de fe después fue más grande que lo de él, lo de 1659, donde el virrey era su hermano, el hermano de Peralta, Marcos de Peralta, que fue el virrey que precedió en la última quema de un Carvajal, Ana de Carvajal, que era muy chiquita en la época de Peralta, fue quemado y relajada en 1659, donde su mismo hermano fue virrey. Espero que contesté la pregunta. Sí, doctor. Mire, aquí también hay otra pregunta que hacen. Dice, ¿podrías aclararme un poco más el concepto de corrupción para la Nueva España? Tenía entendido que un funcionario era corrupto si no cumplía con los requisitos mínimos de su labor. ¿Cómo compraba su cargo? Pensaba que él podía ocupar su puesto para recuperar su inversión gastada por el costo de la plaza. Pregunta Lupita Lorán. Excelente pregunta, porque lo que conocemos como un corruptela, como maleficio, robo, soborno, es un concepto en la colonia. Un juez que no administra la justicia es corrupto. Y en su manera de negociar con los penitentes, de negociar en el proceso, de dejarse sobornar por terrenos, por dineros, no cumpla con el requisito de ser un juez recto. Pero en su concepto, en el concepto del siglo XVII, esas corruptelas eran de una manera comunes. La necesidad de actuar y entablar una carrera inquisitorial sin recibir su salario. En los años de 1594 hasta 1609, que fungió como inquisidor, solo recibió su salario 6 veces de todos esos años. El resto le quedó debiendo. Cuando él salió de México, lo quedó debiendo. Pero algo hizo Peralta
pensando en un legado por el futuro. Hasta de arzobispo, en 1613, un año antes de morir, él mandaba 8,000 pesos a México para comprar unas nuevas puertas y escudos de poner en el palacio. Seguía en vínculo, en conexión con su legado. Él se identificaba él mismo, todo lo que él hacía, como una manera de beneficiar al Santo Oficio. No era un corruptela para enriquecerse propiamente en su mente. Era para establecer una familia, proteger su familia, avanzar su familia, hacer realmente una dinastía de los Peralta y dejar un legado y empoderado al Santo Oficio de la Inquisición. Hay varios escolares como Christoph Rosenmüller, que realmente hice 2 libros recientemente, los mejor libro. Lo refiero al libro sobre la corruptela, que es muy importante, la corruptela en México. Excelente libro que especifica en todos los ramos qué significa un juez corrupto, un soborno, ese tipo de corruptela. Yo refiero a la pregunta, al trabajo de Rosenmüller, que es excelente. La verdad, abarca toda la temática, pero en mi concepto nunca se asumió Peralta que él estaba haciendo algo lo que nosotros consideramos mal. Estaba asegurando el futuro del Santo Oficio y de su familia, que era su obligación como un pariente adinerada, como una pariente y miembro de una familia de larga trayectoria y riqueza. Gracias. Sí, doctor. Yo tengo, bueno, una pregunta. Mencionó que en el proyecto virtual que están realizando usted y sus colegas, también iban a los personajes, en este caso los reos, también van a ser ellos, pero ¿de cuál? ¿Del auto de fe de 1596 o del de 1601? De 1601, que es el mejor documentado. Tenemos muchísima documentación. Estoy publicando un libro ahorita con un estudiante mío que son todos documentación del auto de fe. Descripciones completamente la relación, cartas del virrey al rey, peticiones de los penitentes de quitar el San Benito. Hay un montón de documentación y hay descripciones de los reyes. En ese archivo de Gilchrist hay muchos volúmenes y legajos de la Inquisición de México y muchos procesos que son perdidas están ahí. Y además hay un libro en que se describe cómo son alto, bajo estatura, color de piel, si tienen cicatrices de cada uno de los penitentes. Entonces podemos hacer, y tenemos artistas de 2 dimensiones y diseñadores de 3 dimensiones haciendo reconstrucciones de los caracteres, porque realmente queremos tener la música, la sensación de una procesión y un auto de fe. Va a ser un ejemplo de cómo es uno, porque se puede en tiempo real pasar y ver las lecturas de sentencias, ver cómo era la procesión del anuncio, hasta la procesión de penitentes, hasta la Plaza Mayor. Es de 1600, 25 de marzo 1601. Eso es lo que estamos haciendo. Pues bueno, será muy interesante conocer, por ejemplo, en ese auto de fe que salieron los primeros casos de alumbrados, los que salieron Exactamente. en 1601. Entonces va a ser muy interesante conocer como usted lo menciona, en los documentos dicen las descripciones físicas de los reos, ¿no? Y pues, Sí, es pero un concepto teórico. Eso va a ser muy interesante conocer, por ejemplo, a Juan Plata, ¿no? Juan Plata, fascinante caso Sí. actualmente, exacto. Uh-huh. Uno de los más largos relaciones de causas que se leyó en la lectura del auto de fe, que tú has trabajado muy bien. Ajá. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias a nombre de los organizadores, de la doctora Erlinda Ruiz Martínez. Agradecemos muchísimo su valiosa participación. Cualquier otra pregunta que surja y demás, pues se le hará llegar. Y bueno, pues solamente me resta decir e invitar a las personas que sigan la transmisión de este quinto coloquio de Inquisición en Nueva España, a 200 años de la supresión del tribunal, y que la próxima mesa pues empieza a las 4 de la tarde, y se va a trabajar sobre extranjeros. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias a doctor. ustedes. Buenas tardes. Gracias. Que les vaya bien. Muchas gracias.